te está llamando. Traigo ofrenda. Yo se oye el shofar, en los cielos se oirá, asomar a él, está llamando. Yo se oye el shofar, en los cielos se oirá, asomar a él, está llamando. Regresa, dice. Hay una porción bien maravillosa ahí que le vamos ahora nosotros a darle lectura y vamos a meditar un poquito nada más allí, así de que usted esté allí en la porción. ¿Lo tiene listo? Romanos capítulo 1 versículo 16. Dice la palabra del Señor, lo leemos como está escrito en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para la salvación a todo aquel que cree. Así dice su Biblia. Al judío primeramente y también al griego. Una vez más leamos esa porción, dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Al judío primeramente y también al griego. Amado Dios, buen Padre que estás en gloria, hoy, Señor bendito, una vez más venimos delante de tu presencia, rogándote hoy, Señor, Señor amado, que tú hables al corazón de tu pueblo. Padre celestial, Señor, que todos los corazones, el corazón de esta iglesia se abra, Padre Santo, para recibir tu palabra. Señor, abre nuestro entendimiento y danos sabiduría. Padre celestial, pon tu palabra en nuestros labios, Señor. Sé tú, Espíritu Santo, fluyendo en nosotros, Señor, y dependemos completamente de ti. Tú lo sabes, en el nombre de Jesús. Glorifícate hoy a través de tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Toma su lugar, aleluya, un instante. El apóstol Pablo le habla a los romanos. Oiga bien, le envía una carta a los romanos, aún sin haber visitado esa ciudad, a un pequeño grupo únicamente, de los cuales habían sido esparcidos, de los cuales habían salido de la tribulación que había llegado a Jerusalén, de la persecución. Había un grupo de estos que también había viajado hasta Roma y se había ubicado en aquel lugar. Sabe, como cristiano le hacía falta muchas cosas que aprender todavía en el caminar del Evangelio, pero el apóstol Pablo se preocupa mucho por ellos. ¿Por qué razón? Porque esta gente todavía no conocía a plenitud la palabra de Dios, no conocía a plenitud lo que Dios quería hacer en sus vidas. Es muy posible que este pueblo estaba en aquel lugar, este pequeño grupo de cristianos se mantenía en aquel lugar hasta cierto punto, quizá escondido, hasta cierto punto cohibidos allí, temerosos de las persecuciones, y hasta otro extremo también podríamos pensar de que era un pueblo que se avergonzaba de ser cristiano, ya que cualquiera lo podría tildar de loco, porque religiones ciertamente había muchas, religiones existían desde la antigüedad, los judíos estaban allí, eran gente que ya estaban establecidos en otro tipo de religiones, pero no así el Evangelio aún no se había expandido tanto, a tal manera que usted podría caminar con la Biblia ahí sintiéndose orgulloso: yo soy cristiano, sin tener que sufrir quizá la burla o quizá la persecución de los demás. Ahora el apóstol Pablo les habla, oiga bien, les escribe una carta. En toda la carta usted puede leer eso, les explica el plan de salvación, les explica la misericordia de Dios y les incita a creer, a caminar por fe, a recibir la salvación por gracia y no basado en la ley. Toda la carta de los romanos se refiere precisamente a eso, a que tiene que haber un pueblo que aprenda a caminar en fe, que aprenda a creerle a Dios. Sabe que cuando se empieza una obra, cuando se empieza una iglesia, llega el momento donde uno se siente como apenado, porque parece que no llega nadie, parece que somos 5, somos 4 únicamente, y cuando vienen y nos preguntan ¿a qué iglesia vas? Y uno dice a Casa de Gracia, y alguien pregunta por ahí, ¿dónde está esto que ni siquiera había escuchado alguna vez en mi vida? Todos quisieran escuchar de nombres muy comunes, como quizá vamos
vamos a decir, El Shaddai, Ebenezer y tantas cosas que la Nueva Jerusalén y tantas otras cosas, tantas otras congregaciones que han venido ya por años y décadas creciendo y están ahí, se han establecido y tal vez se siente más cómodo decir, oh, yo vengo de tal iglesia, porque tal vez alguien le va a entender de dónde usted viene, pero cuando dice de Casa de Gracia, alguien tal vez diría, ¿y con qué se come eso? ¿De dónde es eso? Pero hay algo, oiga bien esto, hay algo maravilloso cuando empezamos a mirar que Dios empieza a respaldar aquel lugar y la iglesia empieza a crecer, y no solamente a crecer, sino que el poder de Dios se empieza a manifestar, la gloria de Dios se empieza a manifestar. Entonces usted le pregunta, ¿a qué iglesia vas? Y usted dice, a Casa de Gracia. ¿Y por qué vas ahí? Se siente el poder de Dios, se siente maravilloso, no llega a aquel grado de sentirse cohibido, oh, pues somos unos 4 allí y pues estamos batallando, pero ahí vamos. No, se siente aquella cosa, aquel gozo de decir, ahí se canta y se alaba a Dios con libertad, ahí la presencia del Señor se mueve de una manera maravillosa, ahí está ocurriendo algo está pasando en ese lugar y hay algo más grande que viene, quizá el avivamiento que todo este valle ha estado clamando, sea Casa de Gracia el instrumento que Dios va a usar. Nosotros nos sentiríamos más orgullosos de eso, sin caminar con ninguna vergüenza. Ahora bien, el apóstol Pablo no solo se refiere a permanecer o a pertenecer, perdón, a un grupo en el cual usted se sienta orgulloso de pertenecer, pero oiga bien esto, sino de ser portador de la sangre de Jesucristo, de ser portador del evangelio de nuestro Señor Jesucristo, porque organizaciones hay muchas y famosas, oiga bien, y algodonas, pero no se puede decir tan cosas maravillosas porque el evangelio no lo vive, el evangelio no lo camina, creen en otras cosas. Es necesario que para que usted se sienta orgulloso, una cosa es necesario, que la sangre de Cristo esté en usted. Es necesario una cosa, que usted esté viviendo el evangelio cada día para que no se sienta avergonzado, para que nadie, oiga bien, venga y lo critique. ¿Sabe una cosa? El apóstol Pablo dice unas palabras tan fuertes que si usted las medita, oiga bien esto, le van a tocar su corazón. Escuche bien estas palabras. Lea en la Biblia el versículo que estamos leyendo. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. ¿Sabe una cosa? Cuando usted está viviendo, vamos a dejar a un lado el permanecer a una congregación y vamos a pensar ahora en la manera en que vivimos nosotros el evangelio. Oiga bien esto. ¿Qué a usted lo puede hacer sentir avergonzado de decir que es un cristiano? El apóstol Pablo, oiga bien, él era fariseo, dice la Biblia, él mismo se describe, fariseo de fariseos. Un hombre conocedor, dice, si hay alguien que se puede jactar allá y se puede vanagloriar, pues yo me voy a vanagloriar un poquito también. Permítanme decirle que soy fariseo de la tribu de Leví. Estaba allí, conozco la palabra de Dios, he vivido, oiga bien, en abundancia, he vivido, oiga bien, con billete, con autoridad. Él podría haber, oiga bien, hecho un repertorio grandísimo de la iglesia, dice él, de la palabra de Dios, celoso. Oiga bien, porque él fue un hombre celoso cuando fue fariseo, creyendo que le estaba sirviendo a Dios. Oiga bien, y dice, todo eso yo lo tengo por pérdida, por causa del amor de Cristo, por la sangre, por el evangelio de Jesucristo. Y ahora él camina y dice, sí, fui fariseo y me puedo parar delante de cualquiera y le digo, yo soy cristiano, soy apóstol de nuestro Señor Jesucristo. Él ahora se paraba diciendo, yo no me avergüenzo, aunque aquellos me miren mal, porque yo era un fariseo y conocedor y ahora me tratan por loco. La verdad es que ahora conozco la verdad de la palabra y soy un cristiano. Oiga bien, se paraba con firmeza, se paraba con seguridad, no había vergüenza en él para decir, yo soy un cristiano, yo soy un cristiano. ¿Por qué cree usted que ese hombre se paraba con tal firmeza y tal seguridad que no le causaba vergüenza decir que era un cristiano? ¿Por qué cree usted? Porque este hombre estaba viviendo la palabra de Dios. Este hombre no era oidor de la palabra como los fariseos, que era única
estudiosos de la palabra, pero no hacedores de ella. Pero ahora el apóstol Pablo había entendido que no solamente es necesario, oiga bien, ser conocedor de la palabra, pero sí ser hacedor de la palabra de Dios. Lo que a este hombre lo hacía sentir orgulloso de ser cristiano era de que vivía su vida cristianamente, la vivía en justicia, vivía la palabra de Dios, siendo imitador de nuestro Señor Jesucristo. Él mismo lo dijo: sed imitadores de mí como yo de Cristo. Él mismo lo dijo: sed imitadores de mí como yo de Cristo. Este hombre era imitador de Cristo, pero dándole la gloria toda a nuestro Señor. No se creía él más que nadie. ¿Sabe lo que muchas veces a nosotros nos provoca vergüenza decir que somos cristianos? El que no somos hacedores de la palabra de Dios. El que no estamos viviendo a la luz de la palabra de Dios. Sino que un día soy cristiano y mañana se me olvidó que era cristiano y hablé y dije e hice las cosas diferentes a la manera que un cristiano vive. Esto provoca vergüenza en el corazón de cualquiera, porque el pecado siempre va a provocar vergüenza en la vida del ser humano. La realidad es que vestirse, oiga bien, de suciedad provoca vergüenza. Pero si usted camina con su ropa limpia, ¿acaso dígame usted por qué será que le dan ganas de cambiarse cuando viene para la iglesia? Porque le daría vergüenza venir todo lodoso, ¿sí o no? Pero si le tocó porque trabajó, ni modo, usted se siente y dice: ni modo, yo vengo así porque no me quedó tiempo. Pero oiga bien, usted se siente mucho mejor cuando viene bien cambiadito, bien bañadito, que se bañó, que no se bañó cada 8 días. Porque tiene miedo que el hermano que esté a su lado, cuando levante su mano, llega así. Que usted se siente, oiga bien, orgulloso de la manera en que viene. Bien, vengo bien cambiado, no es la ropa más cara, pero vengo limpio. Vengo aseado y vengo delante de Dios. Usted se siente, pero cuando usted viene bien sucio allí, oiga bien, usted ni siquiera quiere venirse a las primeras filas, sino que se quiere quedar hasta allá afuera si es posible. Eso estamos hablando de un ejemplo solamente, no es que sea pecado venir a la iglesia sucio. No se preocupe, pero sí después. Gloria al Señor, aleluya. Gloria a Dios. Pero oiga bien, el pecado es precisamente eso. Cuando usted anda en pecado, es como si sus vestiduras estuvieran sucias, y eso provoca vergüenza en cualquier persona, en cualquier cristiano. Entonces, cuando usted está hablando en una esquina por allá y empieza a decirle cosas y aquello, echa sapos, culebras, serpientes y de todo por sus labios, y de repente el que está a su lado allí, a usted se le escapó a empezar a cantar un cantito: alábale, y dice: oh, tú eres cristiano. No, nomás que me aprendí ese canto. ¿Por qué razón? Porque la manera en que estaba hablando antes, la manera en lo que estaba diciendo antes, ahora no, es que escuché a mi vecino es cristiano, fíjate. Y a mí me aprendí el canto. No, mi esposo es cristiano, yo voy de vez en cuando ahí cuando me invitan, pero yo no. Una ocasión, oiga bien, pasa. En una ocasión encontré un varón en un trabajo que yo tenía. Era el esposo de una pastora. Él no era pastor. Raro, ¿verdad? Pero sí es cierto. Y bueno, y escuchaba yo la manera en que él se expresaba ante la gente. Y un día me tocó platicar con él y le pregunté: ¿usted es el esposo de la hermana fulana de la pastora? ¿Ustedes son pastores? Dijo: no somos, ella es pastora, yo no. Entonces, yo estoy, pues ni modo, me tocó. Oiga, ¿por qué él no se sintió con el orgullo de decir: sí, somos pastores de tal iglesia? ¿Por qué razón? En este caso sí, él tiene razón, el ministerio lo llevaba a ella, no lo llevaba a él no era el pastor. Pero, ¿por qué no se sintió con ese orgullo? Por la manera en que él estaba viviendo. Es necesario que usted y yo vivamos a la luz de la palabra de Dios. Oiga bien, porque si usted y yo no vivimos a la luz de la palabra de Dios, entonces nos va a dar vergüenza. Por